Primera Corintios 1:18 dice así. ¿Todos tienen sus Biblias? Si no, acérquese a alguien que tenga Biblia. Así puede seguir la lectura de la palabra. Yo algunas palabras no las voy a decir. Como ustedes están leyendo, las van a decir en voz alta, las palabras que yo no diga. Porque la palabra de la cruz es a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Permítanme leerle algunas partes de la versión popular. Versículo 18. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la destrucción. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. ¿Se entiende? ¿Qué es el mensaje de la cruz? ¿Se puede entender fácil, razonándolo con nuestra mente humana, con nuestra mente finita, un hombre que murió en la cruz en debilidad, siendo escarnecido, azotado? Es la mayor expresión del poder de Dios que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Se puede entender fácil eso? ¿Es fácil entender todo lo que implica la muerte de Cristo en la cruz? ¿A cuántos se les hace sencillo entenderlo? A ver, levanten la mano para los que es sencillo. Para mí no es muy sencillo. No fue muy sencillo. Hubo que entender unas cuantas cosas para desembocar en el hecho de que el Señor, muriendo en la cruz, nos redimió. Hubo que entender el hecho de que el hombre un día pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Pero Dios en su bondad le prometió que de la simiente de la mujer iba a nacer uno, en Génesis 3:15, que iba a vencer al enemigo, a ese que le había vencido en un principio al hombre, a ese que lo hundió, a ese que lo arruinó, lo iba a vencer. Y a través de toda la Escritura, el Señor sigue reiterando la promesa del advenimiento de un Mesías, de un Salvador, de alguien como un cordero
usando la figura del Antiguo Testamento, un cordero que iba a ser sacrificado, iba a derramar su sangre para comprar con su sangre nuestras vidas, para volvernos a adquirir, para redimirnos. Después que uno va entendiendo, llega el momento que Cristo viene. Y Cristo muere en la cruz. Tiene que morir. No había alternativa. Aún en Getsemaní, Él ora al Padre, ¿se acuerdan lo que les dice? Si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que el Señor Jesús quiso decirle al Padre, Padre, si podemos salvar a la humanidad sin que yo muera, mejor. Pero si no es posible, si tengo que morir, estoy dispuesto, sea hecha tu voluntad. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Qué dice en un salmo mesiánico y también en los evangelios? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quería decir eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre cargó sobre Cristo Jesús el pecado, la culpa de todos aquellos que pecamos desde que comenzó la historia de la humanidad hasta que termine. Cristo nos redimió. Cristo nos salvó. Por eso Pablo, con autoridad, con sencillez, pero con profundidad, decía, los judíos piden señales. Los griegos se fascinan cuando escuchan alguna cosa nueva. Buscan novedades, buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, que es mucho más importante que cualquier tipo de señal y cualquier profundidad en cuanto a filosofía o sabiduría humana. El poder de la cruz es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Y ese mensaje del poder de la cruz, una parte del querigma apostólico, que Cristo murió por nosotros, es un mensaje poderoso. ¿Cuántos fueron transformados por el poder de la cruz? ¿Cuántos recibieron un impacto al entender lo que había sucedido en la cruz? A ver, levanten la mano, por favor. ¿Saben cuál fue la primera canción que aprendí yo? En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Me hizo tanto bien esa canción. Claro, yo venía sucio, sin perdón, con sentimientos de culpa bien fundados, porque era culpable. Y yo sabía que si no recibía el perdón de Dios me iba al infierno y vivía en las tinieblas. Entonces cuando vi que en la cruz Jesús me perdonó, ahí vi la luz, y la luz entró a mi alma, iluminó mi ser y transformó mi vida. Y pasó contigo también, ¿verdad? Eso sucedió en la cruz. En la cruz. Por eso, vez tras vez, debemos volver allí, a la cruz. ¿Qué encontramos en la cruz? ¿Qué hay en la cruz? Es un cuadro alegre, de mucha hermosura en cuanto a lo físico, o todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero en ese lugar, allí en la cruz, encontramos perdón. Lo que les estoy diciendo con la mayor sencillez que puedo, son elementos para que podamos compartirle a la gente que no tiene a Cristo. Estamos buscando la forma de ver cómo ayudar a los hermanos a predicar, a todos a predicar, no solamente los que hace años que predicamos, sino a cualquiera que recién se convierte, poder compartir su testimonio y alguna palabra del querigma apostólico. Y el hecho de que Cristo murió es uno de los puntos más
importantes de lo que nosotros tenemos que decir. Hallamos perdón. Amén. ¿Cuántos sintieron cuando encontraron a Cristo en la cruz que de su ser interior caía una gran carga, vinieron agobiados y después se sintieron livianos? ¿A cuántos le pasó? ¿Les pasó algo a otros como a mí? A mí me pasó eso. Saben que yo me estaba secando en vida, tenía 19 años. Recorrí por todos lados. Me confesé, recé, hice de todo y seguía igual. Y un día escuché el mensaje de la cruz y pasó algo dentro mío. Volví a nacer. Comencé a tener ganas de vivir. Ya el pecado, la culpa no me oprimía, sino que entendí que el Señor me liberaba. Me liberó completamente. Encontramos salvación, redención. Éramos de Dios, pero nos vendimos al pecado. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Volver a comprarnos. ¿Con qué precio? Con el precio de la sangre de Jesús. El pasaje de Colosenses, que la antigua versión dice que Dios quitó del medio el acta que nos era contraria. Dice la nueva versión, Dios pagó la deuda que teníamos con Él. Canceló el documento que teníamos en contra. Y entonces estamos en paz. No debemos nada, porque Jesucristo pagó por nosotros. Por fe lo creemos. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Creemos que es verdad, que Él pagó, que no debemos nada al Padre, a nuestro Dios, porque Él pagó, y recibimos instantáneamente como una experiencia el perdón. Una experiencia porque pasa algo acá adentro. Comenzamos a tener otra vez alegría, gozo, deseos de vivir y queremos contarle a todo el mundo lo que pasó con nosotros, ¿o no? Yo estoy recordando cuando recién me convertí, pero tiene que ser constante eso. Si vivimos en el perdón de Dios, si vivimos en la redención, en la salvación, tenemos que compartirle a otros. Encontramos sanidad. Amén. ¿Qué pasó en la cruz? Entre otras cosas, por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Encontramos paz también. Para que nosotros tengamos paz, Jesús tuvo que morir. Encontramos liberación del pecado. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Tenemos autoridad sobre el pecado. Y nos libramos de la vana manera de vivir. Vivíamos sin sentido, ahora sabemos para qué estamos sobre esta tierra. Sabemos que hay un propósito de Dios bien definido con nosotros. Sabemos que valemos también. Que si Dios envió a lo mejor que tenía a su Hijo Jesucristo a que muera, es porque algún valor teníamos los seres humanos, que fuimos creados a la imagen de Dios. Encontramos refugio. ¿Cuántos en momentos críticos, muy difíciles, el único refugio que encuentran es las rodillas y estar a los pies de la cruz? ¿Verdad que hay momentos en la vida que por más que le contemos al de al lado, que hablemos con uno, que alguien nos dé palabra, el único lugar de refugio, de consuelo, es a los pies del Señor? Muchas veces llorando. Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame. Los pies del Señor. Encontramos seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Una seguridad garantizada por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo más temido por el ser humano? La muerte. Eso es. ¿Verdad? Lo más temido. ¿Qué pasó con la muerte en la cruz? Fue vencida. Porque el Señor no quedó en la cruz, Él resucitó. La muerte fue vencida. Él fue a la tumba, pero ahí
de allí surgió con poder. Hay justicia en la cruz, porque fue pagada la deuda, no es que fue cancelada gratuitamente. Fuimos comprados porque el Señor Jesús pagó, no con oro, plata, sino con su sangre preciosa. Y encontramos absolución, somos absueltos de nuestra condena de muerte que teníamos encima. El Señor nos libera completamente. ¿Se entiende? Por lo menos esto muy sencillo. Ahora, esto es lo que le tenemos que decir a la gente. Pero encontramos un problema. Hay 3 impedimentos para hablar de esta tontería, como dice la Nueva Versión. Las palabras de la cruz. Es una tontería. Y más para un mundo ahora tan tecnificado y tan que vuela tan alto, ¿no? Hablarle de un hombre que murió hace 2000 años en la cruz y que derramó su sangre y que esa es la solución para todos los problemas. ¿Verdad que en algunos círculos no es fácil hablar de eso? Lo miran, pero ¿de dónde salió? Entonces, tenemos 3 cosas, por lo menos, como obstáculos a vencer para dar el testimonio y para compartir el mensaje de la cruz. Uno es miedo. No le voy a hacer levantar la mano. Pero ¿cuántos tienen miedo? Bueno, la levanto yo. De predicar. Miedo, eso es. Sin ningún miedo levanten la mano, porque yo tengo miedo. Y les voy a explicar después que Pablo también tenía miedo. A lo mejor no me lo creen, pero les voy a mostrar en la Biblia algunas cosas que él dice, que da lugar a pensar que él luchaba con eso. Otra cosa es vergüenza. ¿A cuánto les da un poco de vergüenza? Así, pero en una conversación que no tiene nada que ver, comenzar a hablar de la cruz, hay que romper algo, ¿verdad? Hay vergüenza. ¿Cómo me van a recibir? ¿Qué me van a contestar? ¿Por qué me van a tomar? ¿Qué me van a decir? Y hay cuántas cosas que dan vuelta en la cabeza cuando queremos compartir la palabra. Y la tercera cosa es falta de conocimiento de esto sencillo del mensaje, que es todo lo que tenemos que saber. Hay algunos elementos más, pero sabiendo lo básico, podemos compartirle a cualquiera la palabra del Evangelio, las buenas noticias. Cristo murió por vos. Él murió para pagar por tus pecados. Lo que tenés que hacer es arrepentirte de tus pecados, tener fe en Jesucristo y entonces recibís automáticamente, inmediatamente la salvación. Después tenés que aprender a vivir bajo el gobierno de Dios, de acuerdo a sus leyes, sus estatutos, sus mandatos. Ya vas a ir aprendiendo, pero lo primero es que tenés que arrepentirte y creer que Jesús murió por ti. No es muy complicado. Eso podemos decirlo. ¿Cómo vencemos el miedo, la vergüenza? Por lo menos el miedo y la vergüenza. ¿Qué dijo el Señor en Lucas 24:49? Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Qué dijo en Hechos 1:8? Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué necesitaban poder los apóstoles? Para vencer la oposición, pero aún para vencer la oposición interna, propio miedo, la vergüenza. ¿Se acuerdan lo que pasó con Pedro antes de Pentecostés? Cuando comenzaron a apurar lo que él también era de Jesús, ¿qué hizo? En su fuerza humana, lo negó, tuvo miedo. Y hubiera seguido así toda la vida, ¿o no? ¿Qué les parece? Si no hubiera venido el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, hubiera seguido siendo un miedoso toda la vida, un cobarde. Cuando la cosa se ponía mal no tenía ningún problema de negar, pero un día vino el poder del Espíritu Santo sobre él. Y la vida de Pedro fue transformada. Y ese que tuvo miedo de hablar delante de una criada, ahora habla delante de la multitud y con lujo de detalles menciona quién es Jesucristo. Y hace una apelación que deja compungido
a cada uno de los que estaba escuchando, de tal manera que dicen, Señor, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? El mismo Pedro era, pero con una diferencia. Había recibido el poder del Espíritu Santo. Necesitamos eso. Yo lo necesito. Amén. Y otra cosa que necesitamos es pedir oración, orar por los demás y pedir oración. Recién leímos en Efesios 6. Efesios 6, 18 al 20, en la otra versión. Vamos a leer en esta. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Yo no me imagino a Pablo como un hombre temeroso. Yo me lo imagino más bien como un hombre muy audaz, muy valiente. Porque él dice que de ninguna cosa estimaba, hacía caso ni estimaba su vida preciosa, sino que acabe la carrera con gozo. No tenía, parece, miedo de perder la vida, porque él la arriesgó muchísimas veces por la causa del Señor. Pero miren lo que dice. Oren también por mí. El 18 dice, no dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Una exhortación del apóstol que viene bien a nosotros en esta etapa que queremos evangelizar a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos. Estamos trabajando fuerte para que muchos conozcan al Señor. No dejen de orar. Y miren, después dice, oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor. ¿Cómo? ¿Pablo no era un hombre lleno de valor? ¿No será que era un hombre de mucha oración y que había muchos que oraban por él y por eso es que Dios le usaba y tenía valor aún en los momentos más difíciles? ¿Qué les parece? Es para pensarlo, ¿no? ¿No será que la palabra en esta mañana nos quiere instar a orar más los unos por los otros y a ser conscientes que todos podemos llegar a tener miedo alguna vez o vergüenza? Y a todos nos cuesta comenzar una conversación con alguien, hablarle del Señor, a todos. Algunos vencen ese temor, vencen ese miedo, otros son vencidos y entonces no hablan, pero estamos todos en la misma situación. Por eso tenemos que hacer el trabajo de evangelización en un ambiente de mucha oración. Tenemos que estar continuamente orando. Por eso que estamos en algunas casas ya orando nada más. Por un buen tiempo orando. Con una lista de personas, intercediendo, buscando al Señor, orando. Porque cuando uno ora, también viene una investidura de poder. ¿Cómo vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban orando. Cuando uno está orando por otros, consciente de su debilidad, el Señor ve la debilidad que tiene aquel que quiere servirle y no le deja sin capacitarlo. Dice, este hijo mío, esta hija mía quiere hacer mi voluntad, pero no puede porque le falta coraje, le falta valor. Yo le voy a dar valor. Y el Espíritu Santo viene y te llena y después te desconoces. ¿Te pasó alguna vez? ¿Era yo que le hablé a esas personas? Era porque algo pasó, y por eso después la gloria es para Dios. Si fuera por nosotros, poco haríamos, pero el Señor viene y nos capacita para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de salvación. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. ¿Qué les parece? ¿Habían pensado que Pablo podía llegar a tener temor alguna vez? Pero acá dice eso, que Pablo pide, ruega, que oren por él para que él pueda hablar sin temor. Claro, iba a lugares difíciles Pablo,
pero no sé si son menos o más difíciles que lo que puede estar pasando un joven ahora en la escuela secundaria o en la universidad, o una persona en una oficina pública. No sé si hay demasiada diferencia, si la opresión del enemigo es más o menos que era con Pablo en lugares donde se habla de cualquier cosa menos de Dios. ¿Mm? Y se exalta la inmoralidad y la corrupción o la pornografía y no sé si no necesitamos tanta unción como la que tenía Pablo para poder meternos con el mensaje de la cruz en lugares así. Y eso viene por la oración. Tomé el ejemplo de Pablo porque creo que es incuestionable que es el hombre que, por lo menos en lo que a mí respecta, más admiro cuanto a hermano nuestro que está antes que nosotros caminando con el Señor y que nos enseña tantas cosas por lo que escribió y por su vida. Y sin embargo, él dice, oren por mí, para que no tenga temor. ¿Te consuela esto? Porque muchos creerán, pero no, el pastor o los pastores, no, seguro que no tienen nunca miedo, todo lo hacen. No, somos iguales que cualquiera. Si Pablo tenía temor, necesitaba la oración. Necesitamos la oración de todos. Tenemos que orar los unos por los otros. Hay un buen grupo que está saliendo a evangelizar. Deberíamos saberlo y respaldarles. Se juntan a orar, pero también todos deberían hacerlo. Orar. Por aquellos que van al campo misionero hay que sostenerle. Alguien dijo, estaba por ir a la India, un misionero, y dijo, está bien, yo bajo al pozo, pero ustedes tienen que sostener la cuerda. Y la cuerda era la oración, era estar allí intercediendo delante del Señor. Orar podemos todos, amén. ¿Verdad que no hay temor para orar? Uno puede juntarse con un grupo y orar. Cuando uno sale a evangelizar y da la opción entre cuántos quieren salir a evangelizar y cuántos se quedan a orar, ¿qué sucede? Se transforman todos en hombre y mujer de oración de un momento al otro. Es mejor quedarse a orar que salir al frente de batalla, pero esa tarea todos podemos hacer. Entonces, después de estar un buen tiempo orando, estamos en mejores condiciones para salir. Si no oramos, no saldremos nunca. No va a venir la unción, el coraje, el valor, el poder, el amor hacia los perdidos, porque eso lo hace el Espíritu Santo también. Cuando uno comienza en la oración a presentar a tal persona que tiene tal problema, tal otra que está con enfermedad, la otra que tiene tal situación, la otra que tiene su familia destruida, te viene compasión, te viene un deseo de hacer algo por ellos. Amén. Por lo menos ir y dar una palabra de consuelo, decirle, Dios te ama, mirá, tu situación es difícil, pero Jesús te ama, quiere ayudarte. Algo va a surgir en la oración. Por eso, en esta etapa, es bueno que intensifiquemos la oración. Cuando nos juntamos, que usemos un buen tiempo para orar. Somos más propensos a hablar que a orar. Por allí hablamos un buen rato y después, wow, vamos a orar. Y oramos medio a las corridas, ¿no? Al final. Sería bueno que le contemos muchas cosas al Señor, estemos en su presencia orando, cuando nos juntamos 3 o 4, 5 o aún 2. Me cuentan una situación, yo tengo esta costumbre, me cuentan un problema de alguien. Antes de irnos, si me cuentan una situación de alguien que está en problemas, lo que hago es le invito a la persona que me lo contó a que oremos por esa persona. No estoy hablando de chismes, si es chisme directamente no le escucho. Pero si es un problema que está atravesando, oremos. Y seguro que aprovecha eso, ¿verdad? Porque Dios contesta la oración. ¿Cuántos dicen amén? Repitan conmigo, Dios contesta la oración. Dile al que tienes al lado, Dios contesta la oración. Tendría bastante más para compartir, pero creo que esto está bien.
es poco y lo entendieron. Si no, después pregúntenme, por favor, si no entendieron algo o pregúntenle a algún otro bien qué es lo que tenemos que decirle a la gente. Para concluir, ustedes ya escucharon esta anécdota, pero se la vuelvo a contar. Le preguntaron al doctor Billy Graham cuál era el secreto para que se convierta tanta gente en sus cruzadas y qué habría que hacer para que en los tiempos del apogeo del ministerio del doctor Billy Graham, donde miles y miles recibían a Cristo, y esto lo podría decir Anacondia, lo podría decir Gigi Ávila, cualquier hombre que hace campañas masivas tiene la misma impresión. Le preguntaron al doctor Billy Graham cuál era el secreto para tener éxito en el evangelismo. Y él dijo, yo lo puedo resumir en 3 puntos, dijo. Primer punto, oración. Segundo punto, oración. Tercer punto, oración. Y se fue. Eso es todo. Orar, orar y orar. Y cualquier hombre de Dios en cualquier lado tiene un buen grupo de gente detrás de él que está orando. Y nosotros somos hombres y mujeres de Dios también. ¿Amén? ¿Verdad? Mirá que tenés al lado. Decirle, sos un hombre o una mujer, lo que fuere, de Dios. Entonces tenemos que estar orando, buscando al Señor, respaldándonos los unos a los otros. Nos ponemos de pie. Y 5 minutos, 5, 10 minutos, de a 4, ore el uno por el otro, para que haya valor, para que haya denuedo, para que sin temor podamos predicar el mensaje bendito de la cruz a aquellos que no conocen a Cristo. Y las manchas de mi alma yo la veo, fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue aquí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él. Y no solamente voy a ser feliz con él, sino que voy a ir para contarle a otros lo que él hizo conmigo. Amén. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy.
llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Cantan las hermanas y los varones, oremos al Señor diciéndole: Señor, aquí estoy. Sí, envíame a mí. Todos juntos. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Los que sean conscientes de su temor, de su vergüenza, levanten sus manos. Vamos a invocar el nombre de Jesús, rogándole que el poder del Espíritu Santo que Él envió en Pentecostés para ayudarnos a ser testigos, venga sobre nosotros y nos haga valiente, nos dé de nuevo, nos quite todo temor y toda vergüenza, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y la exhortación del Señor es: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, alzamos nuestras manos como necesitados de ti. Necesitamos de nuevo, Señor, y eso viene por el poder de tu Espíritu en nosotros. Tú prometiste que iba a venir el Espíritu Santo con poder para hacernos testigos. Señor, recibimos otra vez de ti en esta mañana. Queremos ser testigos eficaces. Queremos contar con valor donde tú nos pongas lo que has hecho con nosotros, Señor. Derrama de tu gracia ahora. Derrama de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, reciban un denuedo, un valor, un poder que viene de lo alto, que va más allá de sus fuerzas y de sus capacidades. En el nombre de Jesús, reciban de tu poder ahora, Señor. Se llenen de tu Espíritu Santo y puedan con denuedo orar, Señor, con propiedad, con compasión, con carga, con autoridad, y luego hablar también a las personas con autoridad, con amor, con compasión, para que aquellos que no te conocen, te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Bendito sea tu nombre. Recibe del Señor, recibe del Señor. Llénate de Él en esta mañana. El Señor prometió estar donde están dos o tres. Él está aquí. Él está aquí. Créelo por fe y llénate de la presencia del Señor. Llénate de la presencia del Señor. Llénate de la presencia del Señor. Aleluya.